Me alegra verlos el día de hoy muy juiciosos, muy obedientes. Vamos aquí en esta parte de las sillas, vamos a dar un fuerte grito de alegría, los obedientes de esta flota de sillas. A la cuenta de tres, 1, 2, 3. Vamos con los de la mitad, 1, 2, 3. Vamos con los de este lado. Todos son muy obedientes. ¿Será que al momento que nosotros decimos, repitan después de mí, obediencia, obediencia, obediencia? ¿Será que repetirlo de esa manera nos hace más obedientes? Yo creo que no, ¿cierto? Hoy el título de la enseñanza se llama Un gramo de obediencia. Pero para que tú y yo, al momento que escuchemos este mensaje, y no solo se queden que nosotros oímos la palabra, sino que la pasamos a un hecho, a una acción, sino, no solo siendo oidores, sino hacedores de su palabra, vamos a orar. ¿Les parece? Listo, pongámonos en pie, oremos, presentémosle este momento a nuestro Papá Dios, que Él sea glorificándose en esta mañana, que nos ayuda a tener el querer como el hacer para que lo que aprendo aquí lo pueda replicar y lo pueda vivir y llevar a un hecho fuera de la iglesia. ¿Listo? Papá Dios, gracias Dios Todopoderoso, porque para ti es más valioso un gramo de obediencia que otras cosas, Dios. Gracias Dios Todopoderoso, porque tú nos traes acá en obediencia a escuchar tu palabra, Señor, a entender tus principios, tus mandatos, Señor, lo que tú quieres para llevarla a un hecho, Señor. Necesitamos un corazón humilde, Señor, que reciba la instrucción y que la lleve a un hecho, Señor. Gracias por todas las bendiciones espirituales de los lugares celestes que obtenemos en Cristo Jesús, y todos decimos amén. Listo, familia, puede tomar asiento. Bienvenido a este lugar, saluda a la persona que está al lado suyo, dígale Dios te bendiga. Aquí un alma caritativa y compasiva que pueda saludar a Diego Conde, alguien que lo salude porque él también está aquí, pero que le dé la mano a alguien acá, mira, eso, nadie se puede quedar sin ser saludado porque somos la casa, la familia y la iglesia IBAC, amén. Listo, pregunte a la persona que está al lado suyo, ¿vas a escuchar la palabra de Dios? ¿Qué te dijo? ¿Sí? Ah, bueno, listo. Ahora pregúntale, ¿vas a vivir la palabra de Dios? Si te dijo que no, dile, tú necesitas un gramo de obediencia. Para el que te dijo que no, para el que te dijo que sí, dígaselo por si las moscas, ¿listo? Tú necesitas un gramo de obediencia. Quiero comenzar este mensaje. Yo llevo ya de experiencia laboral más o menos como yo empecé a trabajar desde los 17 años y medio, tengo 39, ahorita el 19 de diciembre a las 5 de la mañana tengo NECI, no cumplo años, entonces dentro de mis primeros trabajos a mí me tocó trabajar en una industria donde se compraba toneladas de lo que era lámina galvanizada, retal de lámina galvanizada para de ahí sacar unos productos y unos herrajes eléctricos. Recuerdo muy bien que yo era el encargado de descargar del camión las toneladas, por lo general llegaban 1,5, 2 toneladas de lámina 2 veces a la semana para descargar, y el kilo de esa chatarra era 250 pesos, me acuerdo muy bien. Es decir que la tonelada, que son 1000 kilos, ¿cuánto sería? Fácil, 250,000 pesos. Recuerdo que en ese entonces yo ya estaba casado, yo andaba mucho en bicicleta, iba de camino a la casa después del trabajo y vi en el andén algo que brillaba, me detuve y era un anillo de oro de 8 gramos de 18 quilates, o sea, no era 24, que es más rebajado el oro, sino de 18 quilates. No van a pensar que yo lo empeñé, pero sí lo vendí al final del ejercicio. Pero el tema es que vendí el anillo, o al principio lo coticé, ¿cuánto me dan por esto? Esto es oro, le hicieron las pruebas y todo eso, y obviamente ese anillo de 8 gramos valía más, mucho más, era mejor
valorado que la chatarra, que la tonelada de chatarra. ¿Me explico? Entonces, bueno, ahí me compré hartas cosas, zapatos, ¿no? pero bueno, la ilustración que quiero dejar, quiero cerrarla con esta frase. Para los que están tomando nota y para los que de pronto quieren recibir la invitación de que tomen nota, hay una frase que es como el centro de este mensaje. Entonces dice así: es mejor un gramo de obediencia que una tonelada de buenas intenciones. ¿Lo repito? Repeat after me. Speaking English. Es mejor un gramo de obediencia que una tonelada o 1000 kilos de buenas intenciones. ¿Y a qué me refiero con buenas intenciones? Te lo ilustro de la siguiente manera. ¿Ustedes recuerdan a Caín? Él presentó una ofrenda con su hermano Abel, pero Caín no fue bien recibido de parte de Dios. Él tuvo muy buena intención porque él presentó una ofrenda, pero había una instrucción y esa instrucción la encontramos en la ofrenda que presentó Abel y era el sacrificio de un animal. Obviamente Abel adornó la ofrenda dando lo mejor para Dios, pero era un sacrificio. Y lo que presentó Caín fue otra cosa. Él tuvo muy buena intención, pero no siguió la instrucción de parte de Dios. Por lo tanto, no pasó más allá de una buena intención. De buena intención también podemos, para los que han leído la historia del rey Salomón, el sucesor de su papá, del rey David, y en un momento de auge de su vida, donde él estaba consagrado a Dios, donde tenía toda la intención de construir el templo de Dios, el templo de Dios en Jerusalén, él le dijo: papá Dios, yo quiero que tú me des sabiduría, o sea, la instrucción tuya para hacer las cosas como tú las dices, a la hora que tú las dices y como tú las digas. ¿Listo? Entonces él dijo: dame sabiduría, dame la instrucción para dirigir a este pueblo. Dame la instrucción para dirigir este pueblo. Y bueno, él fue muy sabio, lo visitaban de diferentes pueblos admirando su sabiduría, pero él con muy buena intención, con la mejor intención para bendecir al pueblo, empezó a hacer alianzas, casándose con las mujeres de otras naciones. No tuvo en cuenta que él no podía casarse con mujeres que no fueran del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y con la mejor intención empezó a hacer alianzas y él terminó adorando baales y dioses de aquellas mujeres. Él tuvo impresionantemente más de 900 mujeres, 700 concubinas, eso es impresionante. Pero el punto es que más allá de la buena intención del rey Salomón, no siguió la instrucción de parte de Dios. Hay hartos personajes que de buenas intenciones no obedecieron. Un ejemplo, los hijos de Aarón, al momento que tenían que hacer todo el protocolo en el tabernáculo, que es el lugar donde Dios quería habitar, porque Dios siempre ha querido habitar en medio de su pueblo. Entonces se construyó un tabernáculo, después el templo de Salomón en Jerusalén, y ya en estos tiempos el templo somos tú y yo, porque Él quiere habitar en medio de su pueblo. Entonces los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, que tenía que ministrar todo el protocolo para pedir perdón, ellos tenían muy buena intención, pero ellos dijeron: no, pero eso, presentemos lo que sea, porque eso Dios, eso no tuvieron en estima a Dios, y ellos presentaron una ofrenda extraña. Tenían muy buena intención y era adorar a Dios a su manera, no siguieron la instrucción y ellos murieron. ¿Listo? Salomón trajo juicio al pueblo de Israel. Y Caín pues no fue recibido, él fue expulsado. De buenas intenciones, ¿se han escuchado el rey Saúl o el rey David? El rey David fue rey porque Saúl no hizo lo que le correspondía, porque el que iba a ser rey y de la descendencia de Saúl iba a salir el Señor Jesús, pero por no seguir la instrucción, sino simplemente por una buena intención, pues le fue quitado su reino. A él se le había dicho: tiene que esperar a Samuel para que presenten una ofrenda y puedan tener victoria en una guerra. Y él se llenó de ansiedad y él dijo: no, yo soy más sabio que Dios, yo soy más capaz de Dios.
Entonces, lo que él hizo fue, con una muy buena intención, porque él quería tener la victoria para bendecir al pueblo de Israel en esa guerra, él mismo ofreció una ofrenda que no le correspondía. Y así en muchos casos el rey Saúl, perdón, tenía muy buenas intenciones, pero más allá de esas buenas intenciones no obedeció la instrucción. Cierro estos ejemplos bíblicos con Judas. Judas, al ver al Señor Jesús lavando los pies, porque él vino para servir y no ser servido, dice la palabra de Dios, y el Señor Jesús, dándonos buen ejemplo, lavaba los pies. Y socialmente, en ese contexto, los que lavaban los pies nunca iban a ser reyes. Y Judas Iscariote tenía sus ojos puestos en Jesús como un gran prospecto de rey que los iba a liberar del yugo de Roma. Pero cuando lo vio lavando los pies, dijo: no, yo voy con la mejor intención, yo no creo en él. Yo no creo que él sea el Mesías prometido que nos va a libertar. Entonces, con la mejor intención, no siguió la instrucción, no le creyó a Dios, lo entregó. Entonces, yo quiero preguntarte a ti, ¿te cuesta o qué nivel de obediencia tienes tú? ¿Obedeces la palabra de Dios al 100%? Reflexiona. ¿Obedeces la palabra de Dios parcialmente, en un porcentaje lo que me conviene, donde hay promesas? Yo obedezco lo que tenga promesas, y si no, definitivamente no. ¿Eres un buen lector, oidor de la palabra de Dios y te cuesta llevarla a una acción? ¿Te cuesta ser un hacedor de la palabra de Dios? Pues déjame decirte que hoy vamos a aprender lo más importante, y es que a Dios le agrada más la obediencia, como el oro, como la analogía que te estoy haciendo de las toneladas de chatarra, el gramaje de un anillo de oro. A través de Cristo, tú y yo, nuestras obediencias son vistas como ese oro. Si tú quieres invertir en el mercado bursátil de las acciones, de lo que es inversión, el oro es la divisa que tiene menos fluctuación. Tú vas allá al Bitcoin y otras cosas, el oro no tiene tanta fluctuación, y eso no es de ahora, eso ha sido desde siempre. El oro ha sido siempre valorado. Así tus obras de obediencia a través de Cristo son bien vistas por parte de Dios. Amén. Listo, pero ¿qué te quiero dar a entender con, digamos, lo que son las buenas intenciones? Una buena intención es tratar de hacer lo que Dios me pide a mi manera. Es tratar de hacer las cosas que Dios me pide sin tenerlo en cuenta Él. Si yo no tengo en cuenta a Dios en mis decisiones, en el servicio que le otorgo a Dios, en mi responsabilidad como papá, como hermano, como hijo, como empleado, etcétera, etcétera, pues simplemente estás desobedeciendo. ¿Y la desobediencia será que honra a Dios o es pecado? La desobediencia es pecado, y una buena intención siempre, siempre va a tapar y a cubrir y a maquillar tu pecado. La buena intención va a maquillar tu pecado, porque más allá de una buena intención hay que obedecer, y Dios es claro. ¿Será que Dios tiene que utilizar plastilina para darnos a entender lo que Él quiere? No, la Biblia es clara. De hecho, la Biblia dice que Él tiene escrito su palabra en nuestros corazones. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo sabemos qué es bueno y qué es malo. Yo soy papá de 2 hijas, y en la etapa que está mi hija menor, la de 8 años, también la pasó Gabriela, donde pasaba ese síndrome de yo ya sé. Si les ha pasado a los que son papás que están formando a los hijos, sus hijos les han dicho yo ya sé. A mí se me ha dado una oportunidad muy buena con mis 2 hijas. Nosotros venimos de ser deportistas, practicamos el baloncesto, y con la mayor, ella es cristiana, gracias a Dios y gloria a Dios, pero una plataforma que Dios me permitió utilizar para influenciarla a ella, un espacio fue el baloncesto, porque había una afinidad, había un espacio en común
donde yo le enseñaba principios bíblicos y compartíamos con ella y ella me confiaba cosas y me contaba cosas, etc. Lo mismo intenté con María José. María José me dice: papá, yo ya sé. Yo le digo: no, María José, yo quiero enseñarte porque a ti te falta mucho. ¿Estás diciendo que yo no sé nada? Yo: no, María José, te estoy diciendo que yo te puedo enseñar para que te vaya mejor. No, papá, yo ya sé, juguemos a otra cosa. Y yo: no, mi amor. Al igual le dije a Gabriela: si tú quieres hacer lo que a ti se te plazca o lo que se te dé la gana, pues ¿para qué estoy yo? Si quieres me voy de la casa, o vete tú de la casa o me voy yo, porque entonces ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué estoy yo de papá? O sea, si tú no me dejas enseñarte a lo que es el camino correcto, porque pues un paréntesis ahí, tu papá y tu mamá tienes la responsabilidad de formar a un individuo con criterio para hacer el bien, para que haga la voluntad de Dios, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a ganar esa influencia si los hijos tienen eso implícito? Porque no solo son los hijos, la mayoría con Dios. Yo creo que Dios dirá también: venga, pero ¿para qué estoy yo si usted ya todo lo sabe? ¿Será que Dios es sabio? ¿Será que Dios es inteligente? ¿Será que Dios es justo? ¿Será que Dios todo lo ve? ¿Sí, cierto? Nosotros no tenemos ese mismo panorama, esa capacidad de ver que papá Dios para criar a nuestros hijos, pero sí tenemos más experiencia y nosotros queremos de papás que los hijos no la embarren. Pero cuando hay una barrera del yo ya sé, es complejo. El yo ya sé, un mensaje directo que tú le das a Dios cuando le dices: yo ya sé, yo hago las cosas a mi manera. Ese mensaje directo que María José y Gabriela en su momento me daban a mí es: no necesito de ti, yo ya sé, no me parece suficiente, yo ya sé, no reconozco tu autoridad, la autoridad soy yo. Cuando hay en el corazón eso arraigado en el corazón de un niño, muchas veces nosotros ya como adultos no hemos dejado ese yo ya sé. Ese es un síndrome del yo ya sé. ¿Quiénes han sufrido de ese síndrome del yo ya sé? Pues yo ya sé, lo sufrí yo en todas las etapas de mi vida y hace poco me di cuenta que todavía yo ya sé, pero no sé nada, que supongo que yo ya sé, que el que ya sabe él y yo no sé nada y bueno, me enredé, pero yo ya sé, supuestamente. El yo ya sé es un mensaje directo a Dios y decirle: ven, yo no confío en ti. Yo ya sé, es decir, tu palabra es mentira. Yo ya sé, es decirle a Dios: tu poder no es suficiente. Yo ya sé, es decirle a Dios: dudo de ti. Pero cuando obedecemos, pasan otras cosas. Yo les di unos ejemplos de personas que por su desobediencia, por creer que ya todo lo sabían y hacerlo con buenas intenciones, pero lejos de Dios, sufrieron consecuencias y no buenas. Vamos a trabajar sobre un versículo en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, para que lo alistes en tu palabra, en tu Biblia, y también acá, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Este capítulo, de Hebreos capítulo 11, perdón, versículo 1, los eruditos, los cristianos y varias personas lo bautizan como el capítulo de la fe. Mientras lo alistamos acá, mientras ustedes ya lo tienen ahí, listo. Es un versículo que define la fe. Pero antes de entrar a leer ese versículo, déjame decirte que la carta de los hebreos fue escrita con un propósito. ¿Y ustedes cuál creen que es ese propósito? Está ahí. Obedecer. ¿Y pero por qué? ¿Cómo así? Esa carta fue dirigida a personas que la estaban pasando muy mal, que estaban teniendo una persecución política por anunciar que eran cristianos, estaban siendo los estaban matando por decir que eran cristianos, había persecución social también por los que practicaban el judaísmo y la estaban pasando muy mal, y la carta le está diciendo: tranquilo, confíe en Jesús, porque
la carta a los hebreos empieza a describir la supremacía de Cristo. Están colocando un fundamento a la fe de aquella población, pero en pocas palabras le están diciendo, mira, tu fe tiene una base, tiene un fundamento y es Cristo. Tu fe tiene un fundamento y es su palabra. Tu fe tiene un fundamento y es el poder de Dios fluyendo en tu vida y en la de los demás. Es ver a Dios fluyendo en todo. Entonces ellos lo que tenían que hacer era obedecer y mantenerse firme. Pero en su gran mayoría de los cristianos que estaban en esa época estaban volviendo atrás. Es decir, los judíos cristianos que practicaban el cristianismo y que reconocieron a Cristo como Cristo, se volvieron al judaísmo. Ellos decían, no, esto es más fácil. Ellos les dijeron, pues yo como que sí creo en Jesucristo, pero más bien me vuelvo al judaísmo, donde solo es Jehová y no hay ningún conflicto político. Si yo digo que soy judío, no hay ninguna persecución. Ellos tenían muy buena intención y era no apartarse 100% de Dios, pero más allá de eso, estaban volviendo atrás. Están practicando la apostasía, no estaban reconociendo a Cristo como Cristo. Listo, volvieron atrás. Entonces vamos a leer Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio implica obediencia. Acá yo no voy a definirte qué es fe, porque fe, hace como unos 15 días el pastor Miguel nos habló de lo que era fe. Fe, en resumen, es estar seguro, porque certeza es eso, seguridad, de que Dios tiene el control de todo mi futuro, en todas las áreas. ¿Por qué? Porque hay un fundamento que es convicción. Fundamento es convicción. La palabra que más honra la palabra convicción es fundamento. Nuestro fundamento es la palabra de Dios. ¿Será que la palabra de Dios es mentira? ¿Sabían que esa fue escrita en más de 1500 años? Que ningún libro se contradice, escrita por diferentes personas. La línea melódica de la palabra de Dios es Jesucristo. Nuestro fundamento de fe es la palabra de Dios. Nuestro fundamento de fe es también el poder fluyendo en nuestra vida. ¿Quiénes han visto el poder de Dios fluyendo en su vida? Si yo les preguntara, hagamos una jornada de testimonio, ¿será que nos alcanza el día? No, ¿cierto? Pero más allá de esto que les digo, de la fe, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿será que en la palabra de Dios encontramos solo promesas y solo milagros? ¿Qué dicen ustedes? No, la palabra de Dios obviamente no solo son promesas, son principios, son mandamientos. De hecho, en la práctica judía, en la Torá o en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, hay más de 613 mandamientos. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús resume esos mandamientos en 2: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Será que solo hay promesas y milagros? Hay mandatos. Por lo tanto, la fe implica ¿qué? Obediencia o desobediencia. Entonces, para los que son matemáticos acá, la fórmula de la fe es igual confianza, seguridad y obediencia. Vuelvo y digo, fe es igual a confianza, seguridad y obediencia. No es solo esperar los milagros de la fe. De hecho, cuando usted quiere acceder a una promesa, siempre en la mayoría, un ejemplo, hay una parte que dice, no recuerdo el versículo, dice: si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fueres rebelde, seréis consumido a espada. Dentro de los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento, Dios también da el primer mandamiento con promesa, ¿y es cuál? ¿Honrar a quién? Honrar a papá y mamá. Honrar a papá y mamá es un mandato
y los días en la tierra serán extendidos, es una promesa. La mayoría de promesas que están registradas en la Biblia, yo estaba leyendo, y hay más de 7.000 promesas, pero todas las promesas hay un antes de la promesa y es obedecer. Por lo tanto, obedecer, la fórmula matemática es obediencia igual a fe más acción. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Algún matemático que tenga otra fórmula? Raíz cuadrada de no sé qué. ¿No, cierto? Fe es igual a qué, obediencia es igual a qué? A fe más acción. ¿Cierto? Si vamos a la palabra de Dios y vemos los grandes héroes que levantaron un buen testimonio, como decía aquí en Hebreos capítulo 1, dice Hebreos capítulo 1, porque por ella, o sea, por la fe que implica seguridad, confianza y obediencia, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué antiguos? Yo quisiera iniciar por Jesús, por el Señor Jesús. Él estaba en un momento, mejor dicho, complicado, donde él le dijo: Señor, Papá Dios, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por la obediencia de él, ¿qué se obtuvo? ¿La salvación de quiénes? ¿De quiénes? De nosotros. Y él, al momento que obedeció, fue puesto sobre todo nombre, Rey de Reyes, y no hay un nombre que sea igual al de él. Jesús significa Salvador, Mesías significa Salvador, Cristo significa Salvador. Y él tuvo ese título porque obedeció. Y en la Biblia dice que tú y yo debemos ser igual de obedientes a él y decir: Papá Dios, si estoy en un momento de prueba, pasa de mí esta copa rápido, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ayúdame a ser entendido en este momento. ¿Listo? Podemos hablar de otro héroe de la Biblia, Abraham. Abraham tiene el título de padre de la fe, pero él tuvo muy buenas intenciones al principio. Dios le dijo: vete de tu casa y de tu parentela, y lo sacó de un lugar que se llama Ur de los Caldeos, un lugar como una metrópolis, como un Nueva York en su momento de antes de que destruyeran las pirámides, que era el epicentro de la economía mundial. Algo así era Ur, era una metrópolis donde no faltaba o había una buena economía. Y Dios le dijo a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela, y haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y de tu descendencia serán benditas todas las naciones. Y de Ur él fue a un lugar que se llama Aram, pero se llevó al papá, se llevó a Lot, su sobrino, porque el papá había muerto y él lo adoptó. Y él tenía muy buena intención, porque ¿cómo voy a dejar a mi familia? Pero ¿cómo voy a dejar a mis sobrinos? Si las costumbres que tenemos es: si el hermano muere, yo lo adopto. Pero él, con esa buena intención, en Aram Dios le dijo: venga, yo le dije a usted, no se lleve a su familia, no se lleve a su familia. Le dije: vete de tu casa y de tu parentela, y haré una gran nación. Y estando en Aram pasó a Siquem, ya es la tierra prometida. Estando en Siquem, él levantó un altar y le dio gracias a Dios y pidió guía. Y en un momento hubo hambre allá en la tierra prometida, en el encinar de Manré, es un lugar ahí especial. Entonces él tuvo hambre, pero Dios le había dicho una cosa, y es: te bendeciré, te engrandeceré. O sea, eso quiere decir que Dios iba a cubrir todo, o sea, todo iba por la chequera de Dios, pero no. Entonces Abraham dijo: no, yo tengo harto pueblo, yo tengo una buena intención o una ideota. Entonces él dijo: vámonos para Egipto, porque yo he escuchado que allá hay una prosperidad muy buena. Entonces llegó a Egipto, y estando en Egipto tuvo otra buena intención, otra ideota, y él dijo: uy, no, mi esposa Sara es espectacular, es muy bonita, yo soy calvo, chiquito, feo, y mi esposa es muy bonita, uy, no, yo voy a decir que ella es mi hermana para que a mí no me maten, me bendigan y a ella no le pase nada.
y estando allá el faraón casi se casa con ella, casi tiene intimidad, ustedes ya saben a qué me refiero, pero Dios cuidó ese matrimonio, pero Abraham fue expulsado de una manera horrible de Egipto. Él saliendo de Egipto, tengan en cuenta también que Abraham y Sarai, su esposa, eran estériles, y al momento que él salió de Ur de los Caldeos, a la primera parada que es Aram, se llevó a Lot, su sobrino, y él se lo llevó con el sueño de, bueno, yo soy estéril, entonces adopto a mi hijo adoptivo que es Lot, y él dijo, pues de esa manera seguramente se va a cumplir lo que él dice, haré de ti una gran nación, porque él no veía otra opción. Entonces él tenía buena intención a adoptar a Lot, pero a él no le correspondía hacer eso. Él tenía que dejar a Lot y a su papá allá, pero se llevó a Lot. Tuvieron un momento de conflicto porque Lot tenía, después de lo de Egipto, creció y prosperó impresionantemente. Lo mismo Abraham también prosperó impresionantemente. Tuvieron que separarse, tuvieron conflicto. Lot se fue para Sodoma y Gomorra. Abraham, como un buen papá, intercedió por su hijo adoptivo. Mejor dicho, le tocó voltear. ¿Por qué? Porque tuvo una buena intención, pero ese no era el plan de Dios. Y bueno, él ya tenía 100 años, Sarai 90, y no podían tener hijos. Y Dios le cambia el nombre porque Abraham, padre de la fe, Abraham, padre de multitudes. Y yo creo que los saboteaban los jovencitos o los niños sin misericordia, porque ahí antes se tenía en cuenta mucho el significado del nombre. Y me imagino Sarai llamando a Abraham, Abraham, y todos los jóvenes voltean a mirar, padre de multitudes, no tenían hijos, padre de multitudes, ni que nada, no, y socialmente en esa época eran exiliados, no sino menospreciados, eran rechazados aquellas parejas que no podían tener hijos. Y él con la buena intención dijo, bueno, yo ya soy viejo, Dios dijo que me iba a dar herencia, y le dijo a su esposa le dijo a Abraham, pues ahí está mi sierva, y por nuestras costumbres, pues si ella tiene un hijo va a ser nuestro cumplimiento de promesa. Y de esa buena intención no tuvieron en cuenta la instrucción de Dios, un inconveniente al interno en las relaciones de Sarai, de Agar su sierva. Hoy todavía se sufre de ese conflicto entre los palestinos y los judíos por esa mala o esa buena intención, porque es que ustedes saben que las buenas intenciones tapan el pecado. Y entonces, pero ¿por qué él fue nombrado el padre de la fe? Después de que él entendió que no es de buenas intenciones, después de que él se memorizó esa frase que dice, es mejor un gramo de obediencia. ¿Ustedes no sabían que Abraham se aprendió esa frase? Él decía, es mejor un gramo de obediencia que una tonelada de buenas intenciones. No, mentira, eso no lo dice la Biblia, pero yo creo que él tenía un concepto así parecido. Y entonces él entendió cuando vio la promesa de Dios cumplirse, el hijo de la promesa de Isaac nació, él dijo, Dios ha sido fiel. Y eso quiere decir que a pesar de mi infidelidad y de mi falta de fe y desobediencia, Dios ha sido fiel y cumplió su promesa. Después de eso hubo una última prueba que Dios utilizó para definitivamente bautizar a Abraham con el padre de la fe, y es, lleva a tu hijo y lo sacrificas. Y Abraham dijo, pues no entiendo esto, pero si Dios lo dijo, yo ya voy a obedecer. Y de ahí en adelante Dios, como ustedes sí saben la historia, obviamente Dios no permitió que hiciera un sacrificio como lo hacían en esas épocas a Moloc, otro dios ahí, un dios pagano. Obviamente Dios está trabajando y puliendo el corazón de Abraham, y de ahí en adelante Abraham fue llamado el padre de la fe porque aprendió obediencia. Amén. Otro personaje importante es Abel, que fue contrario a Caín. Abel presentó la ofrenda que correspondía, y aún muerto su testimonio testifica de su fe. ¿Se han escuchado que fe sin obras es fe muerta? Si usted no obedece, su fe es muerta. Dice, la justicia de Dios se revela por fe, es decir, la justicia de Dios se revela por fe
usted es salvo y justo y perdonado por creer en Jesucristo. Y para fe, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ese para fe es para obedecer. ¿Me hago entender? La justicia de Dios se revela por fe y para obedecer, para tener la seguridad y la confianza de que voy a obedecer al que sí sabe, porque yo ya no sé. Diga usted y yo, digamos, yo ya no sé. Dios todo lo sabe. Por lo tanto, voy a confiar en Él. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que Abel en su muerte, desde su muerte también aún, el ejemplo que él dio haciendo lo que correspondía, testifica de su fe. Noé le tocó construir un arca en un lugar, digamos, en Bosa. Dios le dijo a Noé, vaya y construya un arca allá cerquita de la alcaldía de Bosa, donde nunca, o sea, en toda la historia no había inundaciones ahí. Y Noé construyó el arca y por obediencia salvó a su familia. Obviamente de ahí la descendencia del Señor Jesús, pero beneficio inmediato para Noé fue que salvó a sus hijos, a sus esposas y su familia. Y fue instrumento para cumplir un plan especial de Dios. Vamos al capítulo 11 de Hebreos, en el versículo 6, capítulo 11, versículo 6. Y dice así. ¿Ya los tienen? ¿Amén? Listo. ¿Quién se está durmiendo? Diga amén. Uy, no, ¿cómo así? No, señora. No. El que dijo amén, por favor, póngase de pie, da una vueltica, le pide perdón a Dios y que la Santísima Biblia y los santos salmos. Uy, usted ya estaban pensando que yo iba a decir la Virgen María, ¿no? Ay, pilas con eso. Listo. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice así. Pero sin fe, yo la voy a leer por pedacitos y ustedes repiten después de mí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez que eso se escuchó raro. Yo digo una parte y usted después otra. Pero sin fe, no. Repitan después de mí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. En esa segunda parte donde dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso lo pueden, el que tiene Biblia física, la puede subrayar esa palabra, hay. Crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Recordemos que obediencia es igual a fe más acción, y fe es confianza, seguridad y obediencia. Por lo tanto, si usted no confía en Dios, si no está seguro de lo que Él está diciendo y no es obediente, este versículo es para usted. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Eso quiere decir que cuando usted se acerca a Dios, es como ese hijo que ya dice, yo ya no sé nada. Yo creo que tú existes. O sea, cuando esa partecita que dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es creer que Él existe. Ustedes saben que el origen de todas las cosas es Dios. El que sostiene todas las cosas es ¿quién? El que cumple los planes en su vida y en todo nuestro entorno es ¿quién? El que gobierna y controla todo es ¿quién? Dios. Cuando usted se acerca es necesario que usted crea eso. Además, que crea en su soberanía. Dios en su soberanía creó todo lo existente. Dios en su soberanía, en su sabiduría, en su justicia, en su inteligencia, en su amor, en su integridad, en su santidad, Dios creó todo lo existente, incluyendo a usted y a mí. Por lo tanto, cuando usted va a tomar una decisión o cuando usted va a servir a Dios, usted tiene que acercarse reconociendo que Dios es soberano, y si Dios le dice el ministerio se hace así,
pues no es necesario plastilina, hay que hacerlo así. Porque cuando usted y yo como papá le decimos al hijo que por allá no porque se puede caer, es porque nosotros tenemos un panorama y una sabiduría y una intención especial para los hijos. O sea, alce la mano el papá que quiera cosas malas para ellos. ¿Quién quiere que sus hijos sean bendecidos? Pues entonces usted los instruye porque quiere que ellos les vaya bien. Lo mismo Dios. Por lo tanto, cuando usted sabe y tiene un principio claro, un ejemplo, algo ya personal, Dios me enseñó que es mejor prestar que pedir prestado. Yo vengo de manejar una cultura de endeudamiento muy fuerte, llegué a deber mucha plata. Se presentó un negocio para comprar una casa y en ese negocio Dios me bendijo a mi esposa, a mí, a mi familia, con un dinero, se pagó una parte, pero igual que Dios cuando permitió que Josué entrara a la tierra prometida, Dios no le entregó de una vez toda la tierra prometida, sino que él tenía que conquistar algunos lugares, pero confiando en Dios, trabajando con Dios. Entonces, si Dios dice que no se endeude, pues no se endeude. Y mire que confiar en Dios y obedecer a Dios es lo más rentable que usted puede hacer. Sí he luchado con eso porque yo digo, uy, yo ya puedo sacar un crédito y de hecho ya me lo pueden aprobar y me pueden prestar esa plata y ya tener el control de toda la casa y que ya los arriendos se paguen eso y eso es una maravilla. Y uno empieza a tener muy buenas intenciones, porque recordemos que es mejor un gramo de obediencia que 1000 toneladas de buenas intenciones. Entonces yo digo, bueno Señor, voy a creerte a ti, aunque la distancia en dinero es larga. Uno empieza como, uy Señor, pero ¿cómo va a hacer esto? Pero yo le voy a hacer caso y más adelante les daré testimonio porque yo no voy a permitir, o Dios me dijo, yo no voy a permitir que usted me quite la gloria por darle la gloria a un crédito hipotecario. Yo, uy Señor, listo, todo bien, sí Señor, yo te hago caso. Entonces, al momento que usted se acerca a Dios y crea que le hay, Él es soberano. ¿Será que Él es un Dios de papel? ¿Será que Él es un Dios de concepto? ¿Será que uno conoce solo a Dios de intelecto? No, Dios es un Dios de verdad y lo que Él dice no es mentira. ¿Será que sus mandamientos son para daño de nosotros? Pues no. Cuando tú y yo obedecemos a Dios, vamos a entrar a la tierra prometida. ¿Sabes cuál es la tierra prometida? La tierra que fluye leche y miel. ¿Será que es allá en este momento en Jerusalén, en Judá, allá? ¿Será que es allá, en la Tierra Santa? No, la tierra prometida es un lugar donde tú entras por obedecerle a Dios, es un lugar de cumplimiento de promesas, es un lugar de relación, es un lugar de intimidad, es un lugar de conquista. El pueblo de Israel, por su terquedad, por adorar a Baales, por su idolatría, por su adulterio, por su fornicación, por su murmuración, no entraron a la tierra prometida. Este último punto es, cuando tú obedeces vas a estar en la tierra prometida. Cuando tú obedeces estás cumpliendo los planes que Dios tiene. Y déjame decirte que los pensamientos que Dios tiene hacia ti y hacia todos nosotros son de bien y no de mal. Y la voluntad que Dios tiene hacia ti es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, obedecer es muy, pero muy rentable. Amén. Entonces ponte en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a decirle, papito Dios, yo no quiero salir de acá igual. Yo necesito que tú obres en mi vida para ser un hacedor de tu palabra. Más allá de buenas intenciones, Dios quiere tu obediencia. Y tú que vienes por primera vez o que tú ya eres cristiano, al momento que recibimos al Señor Jesús, pasan milagros en nuestro corazón. Pero una evidencia de tu salvación es el nuevo nacimiento y las buenas obras que implican obediencia. La salvación o la evidencia de tu salvación es el nuevo nacimiento y obediencia. Por lo tanto, desobedecer a Dios implica muchas cosas. Yo de ti consideraría desobedecer a Dios y más bien obedezco.
Obedecer no es simplemente a oscuras, yo confío en ti. No, obedecer es, tenemos un fundamento. Yo ya les dije cuál es el fundamento y es la palabra de Dios, es el poder de Dios fluyendo en nuestra vida, en los demás, en nuestro entorno. Él sostiene todo. Amén. Vamos a darle la gloria a Dios y vamos a decir: Papá Dios, gracias porque tú nos enseñas obediencia, Señor. Yo no quiero salir igual de aquí, Señor. Yo no quiero salir y, ser un simpatizante y decir: qué bonita esa reunión, qué bonita esa reflexión. Los cristianos son tan lindos, y no cambiar. Necesitamos de tu poder que nos dé el querer como el hacer. Espíritu Santo, tú que eres poderoso y fruto de tu presencia es fe. Y fe, Señor, nos has enseñado que es confianza, seguridad y obediencia. Necesitamos de tu poder, ese poder que fluyó en Cristo y lo resucitó de los muertos. Necesitamos de ese poder para obedecerte, Dios. Necesitamos obedecerte, Señor, pero solos no podemos. Necesitamos de ti. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Dios. Pero ayúdanos a que no se nos olvide a ser intencionales en nuestra obediencia en todo momento, no solo hoy. Que no se nos olvide, la obediencia es para siempre, porque esta vida es una preparación para la vida eterna. Esta es una vida para aprender obediencia, Dios, porque allá en tu eternidad vamos a estar obedeciendo, alabando y diciendo: santo, santo eres tú, cumpliendo tus planes y obedeciendo, Dios. La obediencia es para toda la eternidad, en el nombre de Jesús. Gracias por este día, Señor. Gracias por las bendiciones. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra y nos enseñas obediencia, Dios. Queremos obedecerte y no ofenderte y cuestionar tu soberanía, desobedeciendo, diciendo: yo ya sé. No, nosotros no sabemos, tú sí sabes. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén, familia.